Hoja de Nigel, de J.R.R. Tolkien. Había una vez un pobre hombre llamado Nigel que tenía que hacer un largo viaje. Él no quería. En realidad, todo aquel asunto le resultaba enojoso, pero no estaba en su mano evitarlo. Sabía que en cualquier momento tendría que ponerse en camino y, sin embargo, no apresuraba los preparativos. Nigel era pintor, no muy famoso, en parte porque tenía otras muchas cosas que atender, la mayoría de las cuales se le antojaban un engorro, pero cuando no podía evitarlas, lo que en su opinión ocurría con excesiva frecuencia, ponía en ellas todo su empeño. Las leyes del país eran bastante estrictas y existían además otros obstáculos. Algunas veces se sentía un tanto perezoso y no hacía nada. Por otro lado, era en cierta forma un buenazo. Ya conocen esa clase de bondad. Con más frecuencia lo hacía sentirse incómodo que obligado a realizar algo. E incluso cuando pasaba la acción, ello no era óbice para que gruñese, perdiera la paciencia y maldijese, la mayor parte de las veces por lo bajo. En cualquier caso, lo llevaba a hacer un montón de chapuzas para su vecino, el señor Parish, que era cojo. A veces incluso echaba una mano, gentes más distantes se acudían a él en busca de ayuda. Al mismo tiempo y de cuando en cuando recordaba su viaje y comenzaba sin mucha convicción a empaquetar algunas cosillas. En otras ocasiones no pintaba mucho. Tenía unos cuantos cuadros comenzados, casi todos demasiado grandes y ambiciosos para su capacidad. Era de esa clase de pintores que hacen mejor las hojas que los árboles. Solía pasarse infinidad de tiempo con una sola hoja, intentando captar su forma, su brillo y los reflejos del rocío en sus bordes. Pero su afán era pintar un árbol completo, con todas las hojas de un mismo estilo y todas distintas. Había un cuadro en especial que le preocupaba. Había comenzado como una hoja arrastrada por el viento y se había convertido en un árbol. Y el árbol creció, dando numerosas ramas y echando las más fantásticas raíces. Llegaron extraños pájaros que se posaron en las ramitas y hubo que atenderlos. Después, todo alrededor del árbol y detrás de él, en los espacios que dejaban las hojas y las ramas, comenzó a crecer un paisaje. Y aparecieron atisbos de un bosque que avanzaba sobre las tierras de labor y montañas coronadas de nieve. Nigel dejó de interesarse por sus otras pinturas, o si lo hizo, fue para intentar adosarla a los extremos de su gran obra. Pronto el lienzo se había ampliado tanto que tuvo que echar mano de una escalera, y corría arriba y abajo, dejando una pincelada aquí, borrando allá otros trazos. Cuando llegaban visitas, se portaba con la cortesía exigida, aunque no dejaba de jugar con el lápiz sobre la mesa. ¿Escuchaba lo que le decían? Sí, pero seguía pensando en su gran lienzo, para el que había levantado un enorme cobertizo en el huerto, sobre una parcela en la que en otro tiempo cultivara patatas. No podía evitar ser amable. Me gustaría tener más carácter, se decía algunas veces, queriendo expresar su deseo de que los problemas de otras personas no le afectasen. Pero eso nos pasa a todo, hoja de Nigel, nos pasa a todo. Nos afectan las cosas de los demás. Pasó algún tiempo sin que le molestaran mucho. Cueste lo que cueste, solía decir, acabaré este cuadro, mi obra maestra, antes de que me vea obligado a emprender ese maldito viaje. Pero comenzaba a darse cuenta de que no podría posponerlo indefinidamente. El cuadro tenía que dejar de crecer y había que terminarlo. Un día Nigel se plantó delante de su obra, un poco alejado, y la contempló con especial atención y desapasionamiento. No tenía sobre ella una opinión muy definida y habría deseado tener algún amigo que lo orientase. En realidad no le satisfacía en absoluto y sin embargo la encontraba muy hermosa.
el único cuadro verdaderamente hermoso del mundo. En aquellos momentos le hubiera gustado verse a sí mismo entrar en el cobertizo, darse unas palmaditas en la espalda y decir, con absoluta sinceridad, «Realmente magnífico. Para mí está muy claro lo que te propones. Adelante, y no te preocupes por nada más. Te conseguiremos una subvención oficial para que no tengas problemas». Sin embargo, no había subvención, y él era muy consciente de que necesitaba concentrarse, trabajar un trabajo serio e ininterrumpido si quería terminar el cuadro, incluso aunque no lo ampliase más. Se arremangó y comenzó a concentrarse. Durante varios días intentó no preocuparse por otros temas, pero se vio interrumpido de forma continua. En casa las cosas se torcieron. Tuvo que ir a la ciudad a formar parte de un jurado y un conocido cayó enfermo. El señor Parris sufrió un ataque de lumbago y no cesaron de llegar visitas. Era primavera y les apetecía un té gratis en el campo. Nigel vivía en una casita agradable a varias millas de la ciudad. En su interior los maldecía, pero no podía negar que él mismo los había invitado tiempo atrás, en el invierno, cuando él no le había parecido una interrupción ir de tiendas y tomar el té en la ciudad con sus amistades. Trató de endurecer su corazón, pero sin resultado. Había muchas cosas a las que no tenía cara para negarse, las consideraba obligaciones o no, y había ciertas cosas que se veía obligado a hacer, pensase lo que pensase. Algunas de las visitas dieron a entender que el huerto parecía bastante descuidado y que podría recibir la visita de un inspector. Desde luego, pocos tenían noticia de su cuadro, pero aunque lo hubiesen sabido, tampoco habría mucha diferencia. Dudo que hubiesen pensado que era muy importante. Me atrevería a decir que no era muy bueno, aunque tuviera algunas partes logradas. El árbol, sobre todo, era curioso, en cierto modo muy original, igual que Nigel, aunque él era también un hombrecillo de lo más común y bastante simple. Llegó por fin el momento en el que el tiempo de Nigel se volvió sumamente precioso. Sus amistades, allá lejos de la ciudad, comenzaron a recordar que el pobre hombre debía hacer un penoso viaje y algunos calculaban ya cuánto tiempo, como máximo, podría posponerlo. Se preguntaban quién se quedaría con la casa y si el huerto presentaría un aspecto más cuidado. Había llegado el otoño, muy húmedo y ventoso. El hombre se encontraba en el cobertizo. Estaba subido en la escalera tratando de plasmar el reverbero del sol poniente sobre la nevada cumbre de una montaña que había visualizado justo a la izquierda y al extremo de una rama cargada de hojas. Sabía que se vería obligado a marcharse pronto, quizá al comienzo del nuevo año. Solo tenía tiempo de terminar el cuadro, y aún así no de modo definitivo. Había algunos puntos donde solo tendría tiempo para esbozar lo que pretendía. Llamaron a la puerta. «Adelante», dijo con brusquedad, y bajó la escalera. Era su vecino Parris, el único cercano, pues el resto vivía a bastante distancia. No sentía, sin embargo, un aprecio especial por él, porque a menudo se veía en apuros y precisaba ayuda, y en parte también porque no le interesaba nada la pintura, al tiempo que no cesaba de criticarle el huerto. Cuando Parris lo contemplaba, lo que ocurría con frecuencia, veía sobre todo malas hierbas, y cuando miraba los cuadros de Nigel, rara vez, solo veía manchas verdes y grises, y líneas negras que se le antojaban completamente sin sentido. No le importaba hablar de las hierbas, era su deber de vecino, pero se abstenía de dar cualquier opinión sobre los cuadros. Pensaba que era una postura muy agradable y no se daba cuenta de que, aun siéndolo, no resultaba suficiente. Un poco de ayuda con las hierbas y quizá alguna alabanza para los cuadros habría sido mejor. «Bien, Parris, ¿qué hay?», dijo Nigel. «Ya sé que no debería interrumpirle», dijo Parris, sin echar una sola mirada al cuadro. «Estará usted ocupadísimo, seguro».
Nigel había pensado decir algo por el estilo, pero perdió la oportunidad. Todo lo que dijo fue sí. «Pero no tengo ningún otro a quien acudir», añadió Paris. «Así es», dijo Nigel, con un suspiro, uno de esos suspiros que son un comentario personal, pero que en parte dejamos aflorar. «¿En qué puedo ayudarle?» «Mi mujer lleva algunos días enferma y estoy empezando a preocuparme», dijo Paris. «Y el viento se ha llevado la mitad de las tejas de mi casa y me entra la lluvia en el dormitorio. Creo que debería llamar al doctor y a los albañiles, pero ¿tardan tanto en acudir?» «Pensaba si no tendría usted algunas maderas y lienzos que no le hagan falta, aunque solo sea para poner un parche y poder tirar un día o dos más». Fue entonces cuando dirigió la mirada al cuadro. «Vaya, vaya», dijo Nigel. «Sí que tiene mala suerte. Espero que lo de su esposa solo sea un constipado. Enseguida voy y le ayudo a trasladarla al piso de abajo». «Muchas gracias», dijo Paris, con notable frialdad, «pero no es un constipado, es una calentura. No le hubiera molestado por un simple catarro, y mi mujer ya guarda cama en el piso de abajo. Con esta pierna no puedo andar subiendo y bajando bandejas. Pero ya veo que está ocupado. Lamento de veras la molestia. Tenía esperanzas de que pudiese perder el tiempo preciso para ir a avisar al médico, viendo la situación en que me hallo. Y al albañil también, si de verdad no le sobran lienzos». «No faltaba más», dijo Nigel, aunque otras palabras se le agolpaban en el ánimo, donde en aquel momento había más debilidad que amabilidad. «Podría ir. Iré, si está tan preocupado». «Lo estoy, y mucho. Ojalá no padeciera esta cojera», dijo Paris. Así que Nigel fue. Ya veis, aquello resultaba de lo más curioso. Paris era su vecino más cercano, los demás bastante lejos estaban. Nigel tenía una bicicleta y Paris no. Ni siquiera podía montar. Era cojo de una pierna, una cojera seria que le causaba muchos dolores. Merecía la pena tenerlo en cuenta, igual que su expresión desabrida y su voz quejumbrosa. A su vez, Nigel tenía un cuadro y apenas tiempo para terminarlo. Parecía lógico que fuese Paris el que tuviese aquello en cuenta, no Nigel. Paris, sin embargo, no se tomaba en serio la pintura y Nigel no podía cambiar aquel hecho. «Maldita sea», rezongó para sí mientras sacaba la bicicleta. Había humedad y viento y la luz del día estaba ya desvaneciéndose. «Hoy se acabó el trabajo para mí», pensó Nigel, y mientras pedaleaba no cesó de echar pestes para sus adentros ni de ver pinceladas en la montaña y en la vegetación inmediata que, en un principio, había imaginado primaveral. Sus dedos se crispaban sobre el manillar. Ahora que ya no estaba en el cobertizo, intuyó perfectamente la forma de trabajar de aquella brillante línea de hojas que enmarcaba la lejana silueta de la montaña. Pero pesaba en su corazón una congoja, una especie de temor de que nunca tendría ya la oportunidad de intentarlo. Nigel encontró al médico y dejó una nota donde el albañil, que ya había cerrado para irse a descansar junto al fuego de su chimenea, Nigel se empapó hasta los huesos y cogió también él un resfriado. El médico no se dio tanta prisa como Nigel. Llegó al día siguiente, lo que le resultó mucho más cómodo, pues para entonces ya había en casas vecinas 2 pacientes a lo que atender. Nigel estaba en cama con fiebre alta y en su cabeza y en el techo tomaban forma maravillosos entramados de hojas y ramas. No le fue de ningún consuelo saber que la señora Paris solo tenía catarro y que ya lo estaba superando. Volvió la cara hacia la pared y buscó refugio en las hojas. Permaneció en cama algún tiempo. El viento seguía soplando y se llevó otro buen número de tejas en casa de Paris y también algunas en la de Nigel. En el tejado aparecieron goteras. El albañil seguía sin presentarse. Nigel no se preocupó, al menos durante un día o dos. Luego se arrastró fuera de la cama para buscar algo de comer. Nigel no tenía mujer. Paris no volvió.
La humedad se le había metido en la pierna, que le dolía, y su mujer estaba muy ocupada recogiendo el agua y preguntándose si ese señor Nigel no se habría olvidado de avisar al albañil. Si ella hubiera entrevisto la más mínima posibilidad de pedirle prestado algo que les fuese útil, habría enviado allí a Paris, le doliese o no la pierna, pero no se le ocurrió nada, de modo que se olvidaron del vecino. Al cabo de unos 7 días, Nigel volvió con pasos inseguros hasta el cobertizo. Intentó subirse a la escalera, pero la cabeza se le iba. Se sentó y contempló el cuadro. Aquel día no había hojas en su imaginación ni vislumbres de montañas. Podía haber pintado un desierto arenoso que se perdía ya a lo lejos, pero le faltaron energías. Al día siguiente se sintió mucho mejor. Subió a la escalera y empezó a pintar. Había comenzado ya a enfrascarse en el trabajo cuando oyó una llamada en la puerta. «Maldita sea», dijo Nigel, aunque le hubiera dado igual responder con educación. «Adelante», porque de todas maneras la puerta se abrió. En esta ocasión entró un hombre de buena estatura, un perfecto desconocido. «Esto es un estudio privado», dijo Nigel. «Estoy ocupado. Váyase». «Soy inspector de inmuebles», dijo el hombre, manteniendo en alto sus credenciales de forma que Nigel las pudiera ver desde la escalera. «Oh», dijo, «la casa de su vecino está muy descuidada», dijo el inspector. «Ya lo sé», dijo Nigel. «Les dejé una nota a los albañiles hace bastante tiempo, pero no han venido. Luego yo caí enfermo». «Ya», dijo el inspector, «pero ahora no está enfermo». «Pero yo no soy el albañil». Paris debió presentar una reclamación al ayuntamiento y conseguir ayuda del servicio de urgencias. «Están ocupados con daños más importantes que cualquiera de estos», dijo el inspector. «Ha habido inundaciones en el valle y numerosas familias han quedado sin hogar. Usted debía haber ayudado a su vecino a hacer unos arreglos provisionales y evitar así perjuicios cuya reparación fuese más costosa. La dicta la ley. Tiene aquí cantidad de materiales: lienzo, madera, pintura impermeable». «¿Dónde?», preguntó Nigel indignado. «Ahí», dijo el inspector señalando el cuadro. «¿Mi cuadro?», exclamó Nigel. «Me temo que sí», dijo el inspector. «Pero primero son las casas. La ley es la ley». «Pero no puedo». Nigel no dijo más, porque en aquel momento entró otro hombre. Se parecía mucho al inspector, casi como un doble alto todo vestido de negro. «Vamos», dijo, «soy el chofer». Nigel bajó la escalera tambaleándose. Parecía haberle vuelto la fiebre y la cabeza se le iba. Sintió frío en todo el cuerpo. «¿Chofer? ¿Chofer?», murmuró. «¿Chofer de qué?». «Suyo y de su coche», dijo el hombre. «Hace tiempo que el vehículo estaba pedido. Por fin ha llegado. Le está esperando. Ya sabe usted que hoy sale de viaje». «Eso es», dijo el inspector. «Tiene que marcharse». Mal comienzo para un viaje, dejar las cosas sin terminar. Pero, en fin, al menos ahora podremos dar alguna utilidad a ese lienzo. «Dios mío», dijo el pobre Nigel, echándose a llorar, «ni siquiera está terminado». «¿No lo ha acabado?», dijo el chofer. «Bueno, de cualquier forma, y por lo que a usted respecta, ya está todo hecho. Vámonos». Nigel salió en completo silencio. El chofer no le dio tiempo a hacer las maletas, pues, según él, las debía haber preparado antes e iban a perder el tren. Todo lo que Nigel pudo recoger fue una bolsa en el vestíbulo. Se dio cuenta de que solo contenía una caja de pinturas y un cuadernillo con sus propios apuntes. Ni comida ni ropas. Llegaron a tiempo para tomar el tren. Nigel se sentía cansado y adormecido. A duras penas fue consciente de lo que pasaba cuando lo empujaron dentro de un compartimento. No le importaba mucho. Había olvidado para qué o hacia dónde se suponía que iba. El tren penetró casi enseguida en un negro túnel. Nigel despertó en una amplia estación, débilmente iluminada. Un maletero iba gritando por el andén.
pero no voceaba el nombre de la estación, sino Nigel. Nigel bajó a toda prisa y se dio cuenta de que había olvidado el maletín. Dio media vuelta, pero el tren ya se alejaba. «Ah», dijo el maleterero. «Es usted, sígame». «¿Cómo? ¿No tiene equipaje? Tendrá que ir al asilo». Nigel se sintió muy enfermo y cayó desmayado en el andén. Le subieron a una ambulancia y se lo llevaron a la enfermería del asilo. No le gustó nada el tratamiento. La medicación que le daban era amarga. Los enfermeros y celadores eran fríos, silenciosos y estrictos. Y nunca veía otras personas, salvo a un médico muy severo que le visitaba de cuando en cuando. Más parecía encontrarse en una cárcel que en un hospital. Tenía que realizar un trabajo pesado, de acuerdo con un horario establecido. Cavar, carpintería y pintar de un solo color simples tableros. Nunca se le permitió salir y todas las ventanas daban al interior. Le mantenían a oscuras durante horas y horas, para que pueda meditar, decían. Perdió la noción del tiempo y no parecía que empezase a mejorar. Al menos si por mejorar entendemos encontrar algún placer en realizar las cosas. Ni siquiera ir a dormir se lo proporcionaba. Al principio, durante el primer siglo o así, yo me limito simplemente a exponer sus impresiones, solía preocuparse sin ningún sentido por el pasado. Mientras permanecía echado en la oscuridad, se repetía una y otra vez lo mismo. Ojalá hubiera visitado a París durante la mañana que siguió al ventarrón. Era mi intención. Hubiera sido fácil volver a colocar las primeras tejas sueltas. Seguro que entonces la señora París no habría cogido aquel catarro, y yo tampoco me habría resfriado. Habría dispuesto de una semana más, pero con el tiempo fue olvidando para qué había deseado aquellos 7 días. A partir de entonces, sí se preocupó de algo, fue de sus tareas en el hospital. Las planeaba con antelación, pensando cuánto tiempo le llevaría evitar que se resquebrajase aquel tablero, ajustar una puerta o arreglar la pata de la mesa. Parece fuera de duda que llegó a ser bastante servicial, si bien nadie se lo dijo nunca. Aunque, claro, no era esta la razón por la que retuvieron tanto tiempo al pobrecillo. Debían haber estado esperando a que mejorase y juzgaban la mejoría de acuerdo con un extraño y peculiar sistema médico. De todas formas, el pobre Nigel no obtenía ningún placer de aquella vida, ni siquiera los que él había aprendido a llamar placeres. No se divertía, desde luego, pero tampoco podía negarse que comenzaba a experimentar un sentimiento de, digamos, satisfacción, a falta de pan. Se había acostumbrado a iniciar su trabajo tan pronto como sonaba una campana y a dejarlo al sonar la siguiente, de todo recogido y listo para poderlo continuar cuando fuera preciso. Hacía muchas cosas al cabo del día, terminaba sus trabajillos con todo primor. No tenía tiempo libre, excepto cuando se encontraba solo en su celda, y sin embargo comenzaba a ser dueño del tiempo. Comenzaba a saber qué hacer con él. Allí no existía ninguna sensación de prisa. Disfrutaba ahora de mayor paz interior y en los momentos de descanso podía descansar de verdad. Entonces, de improviso, le cambiaron todo el horario. Casi no le permitían ir a la cama. Lo apartaron totalmente de la carpintería y lo mantuvieron cavando una jornada tras otra. Lo aceptó bastante bien. Pasó mucho tiempo antes de que intentase rebuscar en el fondo de su espíritu las maldiciones que casi había olvidado. Estuvo cavando hasta que le dio la impresión de tener rota la espalda. Las manos se le quedaron en carne viva y comprendió que era incapaz de levantar una palada más de tierra. Nadie le dio las gracias, pero el médico se acercó y echó una ojeada. «Basta», dijo. «Descanso absoluto, a oscuras». Nigel yacía en la oscuridad, completamente relajado, y como no había sentido ni pensado nada en absoluto, no podía asegurar si llevaba allí horas o años. Fue entonces cuando oyó voces, unas voces que nunca había oído antes. Parecía tratarse de un consejo de médicos
o quizá de un jurado reunido allí al lado, en una habitación inmediata y seguramente con la puerta abierta, aunque no percibía ninguna luz. «Ahora el caso de Nigel», dijo una voz severa, más severa que la del doctor. «¿De qué se trata?», dijo una segunda voz, que se podía calificar de amable, aunque no era suave. Era una voz que destilaba autoridad y sonaba a un tiempo esperanzadora y triste. «¿Qué le pasa a Nigel?». Tenía el corazón en su sitio. «Sí, pero no funcionaba bien», dijo la primera voz, y no tenía la cabeza bien encajada. Pocas veces se detenía a pensar. Fíjese en el tiempo que perdía, y ni siquiera divertirse. Nunca terminó de prepararse para el viaje. Vivía con cierto desahogo y, sin embargo, llegó aquí con lo opuesto, y hubo que ponerle en el ala de beneficencia. «Me temo que es un caso difícil. Creo que debería quedarse algún tiempo más». «Puede que no le sentara mal», dijo la segunda voz, «pero no hay que olvidar que es un pobre hombre. Jamás se pretendió que de verdad llegase a ser alguien y nunca fue muy fuerte. Vamos a ver los registros». Sí, hay algunos puntos a su favor, en efecto». «Quizá», dijo la voz primera, «pero pocos de ellos resistirían un análisis tan exhaustivo». «Bueno», contestó la voz segunda, «tenemos esto. Era pintor por vocación». «¿De segunda fila?». «Desde luego no». «Con todo, una hoja pintada por Nigel posee un encanto propio. Se tomó muchísimo trabajo en las hojas y solo por cariño. Nunca creyó que aquello fuera a hacerlo importante. Tampoco aparece en los registros que pretendiese, ni siquiera ante sí mismo, excusar con esto su olvido de las leyes». «Entonces no habría olvidado tantas», dijo la primera voz. De cualquier modo, Nigel respondió a muchísimas llamadas. A un pequeño porcentaje, la mayoría muy fáciles, y las calificaba de interrupciones. Esa palabra aparece en todas partes de los registros, junto con un montón de quejas e imprecaciones estúpidas. ¿Cierto? Pero a él, pobre hombre, le parecieron sin duda interrupciones. Por otro lado, jamás esperaba ninguna recompensa, como tantos de su clase lo llamaban. Tenemos el caso de Paris, por ejemplo, que ingresó después. Era el vecino de Nigel, nunca movió un dedo por él y en rarísimas ocasiones llegó a mostrar alguna gratitud. Sin embargo, nada de los registros indica que Nigel esperara la gratitud de Paris. No parece haber pensado en ello. «Sí, eso es algo», dijo la primera voz, «aunque bastante poco. Lo que ocurre, como podrá comprobar, es que muchas veces Nigel simplemente lo olvidaba. Borraba de su mente, como una pesadilla ya pasada, todo lo que había hecho por Paris». «Nos queda aún el último informe», dijo la segunda voz. «El viaje en bicicleta bajo la lluvia. Quisiera destacarlo. Parece evidente que fue un auténtico sacrificio. Nigel sospechaba que estaba echando por la borda su última oportunidad con el cuadro y sospechaba también que no había razones de peso para la preocupación de Paris. «Creo que le da más valor del que tiene», dijo la voz primera, «pero usted tiene la última palabra. Tarea suya es, desde luego, presentar la mejor interpretación de los hechos. A veces la tienen. ¿Cuál es su propuesta?». «Creo que el caso está ahora listo para un tratamiento más amable», dijo la segunda voz. Nigel pensó que nunca había oído nada tan generoso. Lo de tratamiento amable hacía pensar en un cúmulo de espléndidos regalos y la invitación a un festín regio. En aquel momento Nigel se sintió avergonzado. Oír que se le consideraba digno de un tratamiento bondadoso le abrumaba y le hizo enrojecer en la oscuridad. Era como ser galardonado en público, cuando el interesado y todos los presentes saben que el premio es inmerecido. Nigel ocultó su sonrojo bajo la burda manta. Hubo un silencio. Luego la voz primera, muy cercana, se dirigió a él. «¿Ha estado escuchando?», dijo. «Sí», respondió. «Bueno, ¿alguna observación?».
¿Puede darme noticias de París?, dijo Nigel. Me gustaría volver a verle. Espero que no se encuentre muy mal. ¿Pueden curarle la pierna? Le hacía pasar malos ratos. Y por favor, no se preocupen por nosotros dos. Era un buen vecino y me proporcionaba patatas excelentes a un buen precio, ahorrándome mucho tiempo. ¿Sí?, dijo la primera voz. Me alegra oírlo. Hubo otro silencio. Nigel se dio cuenta de que las voces se alejaban. Bien, de acuerdo, oyó que respondía a la distancia la primera voz. Que comience la segunda fase. Mañana mismo, si usted quiere. Al despertar, Nigel encontró que las persianas estaban levantadas y su pequeña celda inundada de sol. Se levantó y comprobó que le habían proporcionado ropas cómodas, no el uniforme del hospital. Después del desayuno, el doctor le atendió las manos doloridas, dándole un ungüento que enseguida se las mejoró. Le dio además unos cuantos consejos y un frasco de tónico, por si le hacía falta. A media mañana le entregaron una galleta y un vaso de vino, y luego un billete. «Ya puede ir a la estación», dijo el médico. «Le acompañará el maletero. Adiós». Nigel se escabulló por la puerta principal y parpadeó algo sorprendido. Había un sol radiante. Además, había esperado salir a una gran ciudad, a juzgar por el tamaño de la estación. Pero no fue así. Se encontró en la cima de una colina, verde, desnuda, barrida por un viento vigorizante. No había nada más por allí, ni nadie. Lejos, al pie de la colina, vio brillar el tejado de la estación. Caminó hacia ella colina abajo con paso rápido, pero sin prisa. El maletero lo descubrió enseguida. «Por aquí», dijo, y condujo a Nigel a un andén donde se encontraba listo ya un tren de cercanías muy coquetón. Un solo coche y una pequeña locomotora, muy relucientes los dos, limpios y recién pintados. Parecían a punto para un viaje inaugural. Incluso el carril que se veía ante la locomotora parecía nuevo. Brillaban los raíles, los cojinetes estaban pintados de verde y las traviesas, el cálido sol, dejaban escapar un delicioso olor a brea fresca. El coche estaba vacío. «¿A dónde va este tren, mozo?», preguntó Nigel. «Creo que no han colocado aún el cartel de destino», dijo el mozo, «pero lo encontrará satisfactorio», y cerró la puerta. El tren arrancó al punto. Nigel se recostó en el asiento. La pequeña locomotora avanzaba entre borbotones de humo por el fondo de un cañón de altas paredes verdes al que en un cielo azul servía de dosel. No parecía haber pasado mucho tiempo, cuando la locomotora dio un silbido. Entraron en acción los frenos y el tren se detuvo. No había estación ni cartel indicador, solo un tramo de peldaños que subía por el verde talud. Al final de la escalera se abría un postigo en un seto muy cuidado. Junto a él estaba su bicicleta, por lo menos parecía la suya, y llevaba una etiqueta amarilla atada al manillar, con la palabra Nigel, escrita en grandes letras negras. Abrió la puerta de la barrera, saltó a la bicicleta y se lanzó colina abajo, acariciando por el sol de primaveral. Pronto comprobó que desaparecía el camino que había venido siguiendo y que la bicicleta rodaba sobre su césped maravilloso. Era verde y tupido. Podía apreciar, sin embargo, cada brizna de hierba. Le parecía recordar que en algún lugar había visto o soñado este prado. Las ondulaciones del terreno le resultaban en cierta forma familiares. Sí, el terreno se nivelaba, coincidiendo con sus recuerdos, y después, claro está, comenzaba a ascender de nuevo. Una gran sombra verde se interpuso entre él y el sol. Nigel levantó la vista y se cayó de la bicicleta. Ante él se encontraba el árbol, su árbol, ya terminado. Sin tal cosa puede afirmarse de un árbol que está vivo, cuyas hojas nacen y cuyas ramas crecen y se mecen en aquel aire que Nigel tantas veces había imaginado y que tantas veces había intentado en vano captar. Miró el árbol y lentamente levantó y extendió los brazos. «Es un don», dijo. Se refería a su arte y también a la obra pictórica, pero estaba usando la palabra en su sentido más literal.
Siguió mirando el árbol. Todas las hojas sobre las que él había trabajado estaban allí, mas con él las había intuido que como había logrado plasmarlas, y había otras que solo fueron brotes en su imaginación y muchas más que hubieran brotado de haber tenido tiempo. No había nada escrito en ellas, eran solo hojas exquisitas, pero todas llevaban una fecha nítida como las de un calendario. Se veía que algunas de las más hermosas y características, las que mejor reflejaba el estilo de Nigel, habían sido realizadas en colaboración con el señor Parris. No hay otra forma de decirlo. Los pájaros hacían sus nidos en el árbol, pájaros sorprendentes. ¡Qué forma de trinar! Se apareaban, incubaban, echaban plumas y se internaban gorgojeando en el bosque, incluso mientras los contemplaba. Entonces se dio cuenta de que el bosque estaba también allí, abriéndose paso ambos y extendiéndose en la distancia. A lo lejos reverberaban los montes. Después de algún tiempo, Nigel se dirigió hacia la espesura. No es que se hubiese cansado ya del árbol, pero ahora parecía tenerlo todo claro en su mente y lo comprendía, y era consciente de su crecimiento, aunque no estuviese contemplándolo. Mientras caminaba, descubrió algo curioso. El bosque era, por supuesto, un bosque lejano, y sin embargo él podía aproximarse, incluso entrar en él, sin que por ello perdiese su peculiar encanto. Antes no había conseguido nunca entrar en la distancia sin que ésta se convirtiese en meros alrededores. Se añadía así un considerable atractivo al hecho de pasear por el campo, porque al andar que se desplegaban ante él nuevas distancias, de modo que ahora se lograban perspectivas dobles, triples e incluso cuádruples, y eso con doblado, triplicado o cuadruplicado encanto. Podía seguir andando hasta lograr reunir todo un horizonte en un jardín o en un cuadro, si uno prefería llamarlo así. Podía seguir andando, pero acaso no indefinitivamente. Al fondo estaban las montañas, se iban aproximando muy despacio. No parecían formar parte del cuadro, o en todo caso solo como nexo de unión con algo más, algo distinto entrevisto tras los árboles, una dimensión más y otro paisaje. Nigel paseaba, pero no se limitaba a vagar. Observaba con detalle el entorno. El árbol estaba completo, aunque no terminado, justo todo lo contrario de lo que antes ocurría, pensó. Pero en el bosque había unas cuantas parcelas por concluir, que todavía necesitaban ideas y trabajo. Ya no era necesario hacer modificaciones, todo estaba bien, pero había que proseguir hasta lograr el toque definitivo, y en cada momento Nigel veía la pincelada precisa. Se sentó bajo un árbol distante y muy hermoso, una variedad del gran árbol, pero con su propia identidad o a punto de alcanzarla, si recibía un poco más de atención, y se puso a hacer cábalas sobre dónde empezar el trabajo y dónde terminarlo y cuánto tiempo le llevaría. No pudo concluir todo el esquema. Claro, dijo, necesito a Parris. Hay muchas cosas de la tierra, las plantas y los árboles que él entiende y yo no. No puedo concebir este lugar como mi coto privado. Necesito ayuda y consejo. Tenía que haberlos pedido antes. Se levantó y caminó hasta el lugar en que había decidido comenzar el trabajo. Se quitó la chaqueta. En aquel momento, medio escondido en una hondonada que le protegía de otras miradas, vio un hombre que, con cierto asombro, paseaba la vista en derredor. Se apoyaba en una pala, pero estaba claro que no sabía qué hacer. Nigel le saludó. «¡Parris!», gritó. Parris se echó la pala al hombro y vino hacia él. Aún cojeaba un poco. Ninguno habló, simplemente se saludaron con un movimiento de cabeza, como solían hacer cuando se cruzaban en el camino. Solo que ahora se pusieron a caminar juntos, tomados del brazo. Sin una sola palabra, Nigel y Parris se pusieron de acuerdo sobre el lugar exacto donde levantar la casita y el jardín que se les antojaba necesarios.
Mientras trabajaban al unísono, se hizo evidente que Nigel era más capacitado de los dos a la hora de distribuirse el tiempo y llevar a buen término la tarea. Aunque parezca extraño, fue Nigel el que más se absorbió en la construcción y jardinería, mientras que Paris se extasiaba en la contemplación de los árboles y especialmente del árbol. Un día Nigel estaba atareado plantando un seto. Paris se encontraba muy cerca, echado sobre la hierba y observando con atención una bella y delicada flor amarilla que crecía entre el verde césped. Nigel había sembrado hacía algún tiempo un buen número entre las raíces de su árbol. De pronto Paris levantó la vista. Su cara resplandecía bajo el sol mientras sonreía. «Esto es extraordinario», dijo. «En realidad yo no debía estar aquí. Gracias por hablar en mi favor». «Bah, tonterías», dijo Nigel. «No recuerdo lo que dije, pero de todas formas no tuvo importancia». «Oh, sí», dijo Paris, «la tiene. Me rescató mucho antes. La segunda voz, ya sabes, hizo que me enviaran aquí. Dijo que tú habías pedido verme. Esto te lo debo a ti». «No, se lo debemos a la segunda voz», dijo Nigel. «Los dos». Siguieron viviendo y trabajando juntos, no sé por cuánto tiempo. No sirve de nada negar que al comienzo había ocasiones en que no se entendían, sobre todo cuando estaban cansados, porque en principio de cuando en cuando se cansaban. Comprobaron que a ambos le habían entregado un reconstituyente. Los dos frascos llevaban la misma indicación: tomar unas pocas gotas diluidas en agua del manantial antes de descansar. Encontraron el manantial en el corazón del bosque. Solo una vez, hacía muchísimo tiempo, había pensado Nigel en él, pero no llegó nunca a dibujarlo. Ahora comprendió que era el origen del lago que brillaba a lo lejos y la razón de cuánto crecía en los contornos. Aquellas pocas gotas convertían el agua en un astringente que, aunque bastante amargo, era reconfortante y despejaba la cabeza. Después de beber, descansaban a solas. Luego se levantaban y las cosas marchaban de maravilla. En tales ocasiones, Nigel soñaba con nuevas y espléndidas flores y plantas, y Paris sabía siempre cómo colocarlas y dónde habían de quedar mejor. Bastante antes de que se les terminase el tónico, habían dejado de necesitarlo. También desapareció la cojera de Paris. A medida que el trabajo progresaba, se permitían más y más tiempo para pasear por los alrededores, contemplando los árboles y las flores, las luces, las sombras y la condición de los campos. En ocasiones cantaban a una, pero Nigel se dio cuenta de que comenzaba a volver los ojos, cada vez con mayor frecuencia, hacia las montañas. Pronto tuvieron casi todo terminado: la casa de la hondonada, el césped del bosque, el lago y todo el paisaje, cada uno en su propio estilo. El gran árbol estaba en plena floración. «Terminaremos al atardecer», dijo Paris un día. «Luego nos iremos a dar un paseo que esta vez será realmente largo». Partieron al día siguiente y cruzaron la distancia hasta llegar al confín. Este no era visible, por supuesto. No había ninguna línea, valla o muro, pero supieron que habían llegado al extremo de aquella región. Vieron a un hombre con pintas de pastor. Se dirigía a ellos por declives tapizados de hierba que llevaban hacia las montañas. «¿Necesitan un guía?», preguntó. «¿Van a seguir adelante?». Durante unos momentos se extendió una sombra entre Paris y Nigel, porque éste sabía ahora que sí quería continuar y, en cierto sentido, tenía que hacerlo. Pero Paris no quería seguir ni estaba aún preparado. «Tengo que esperar a mi mujer», le dijo a Nigel. «Se encontrará sola. Creí oírles que la enviarían después de mí en cualquier momento, cuando estuviese lista y yo lo estuviera todo preparado. La casa ya está terminada e hicimos lo que estaba en nuestras manos, pero me gustaría enseñársela. Espero que ella pueda mejorarla, hacerla más hogareña, y confío que también le gusta el sitio». Se volvió hacia el pastor. «¿Es usted guía?»,
preguntó. ¿Puede decirme cómo se llama este lugar? ¿No lo sabe?, dijo el hombre. Es la comarca de Nigel. Es el paisaje que Nigel pintó, o una buena parte de él. El resto se llama ahora el Jardín de París. El paisaje de Nigel, dijo París, asombrado. ¿Imaginaste tú todo esto? Nunca pensé que fueras tan listo. ¿Por qué no me dijiste nada? Intentó hacerlo hace tiempo, dijo el hombre, pero usted no prestaba atención. En aquellos días solo tenía el lienzo y los colores y usted pretendía arreglar el tejado con ellos. Esto es lo que usted y su mujer solían llamar el disparate de Nigel o ese mamarracho. Pero entonces no tenía este aspecto, no parecía real, dijo París. No, entonces era solo un vislumbre, dijo el hombre, pero usted podía haberlo captado si hubiera creído que merecía la pena intentarlo. Nunca te di muchas facilidades, dijo Nigel. Jamás intenté darte una explicación. Solía llamarte viejo destripaterrones. Pero, ¿qué importa eso ahora? Hemos vivido y trabajado juntos últimamente. Las cosas podían haber sido diferentes, pero no mejores. En cualquier caso, me temo que yo he de seguir adelante. Espero que volvamos a vernos. Debe haber muchas más cosas que podamos hacer juntos. Adiós. Estrechó con calor la mano de París, una mano que dejaba traslucir bondad, firmeza y sinceridad. Se volvió y miró un momento hacia atrás. Las flores del gran árbol brillaban como una llama. Los pájaros cruzaban el aire entre trinos. Sonrió al tiempo que se despedía de París, con una inclinación de cabeza y siguió al pastor. Iba a aprender a cuidar ovejas y a saber de los pastos altos y a contemplar un cielo más amplio y caminar siempre más y más en permanente ascensión hacia las montañas. No alcanzó a imaginar qué fue de él tras haberlas cruzado. Incluso el infeliz de Nigel podía en su antiguo hogar vislumbrar las lejanas montañas, y éstas encontraron un lugar en su cuadro, pero como sean en realidad o qué pueda haber al otro lado, solo lo saben quienes han ascendido a su cima. Creo que era un pobre estúpido, dijo el concejal Tompkins. Desde luego un inútil, sin ningún valor para la sociedad. Bueno, no sé, dijo Atkins, que solo era un maestro, alguien sin mayor importancia. No estoy muy seguro, depende de lo que se entienda por valor. Sin utilidad práctica o económica, dijo Tompkins. Me atrevería a decir que se podría haber hecho de él un ser de alguna utilidad si ustedes los maestros supiesen cuál es su obligación. Pero no la saben, y así nos encontramos con inútiles como este. Si yo mandase en este país, les pondría a él y a los de su clase a trabajar en algo apropiado para ellos, lavando platos en la cocina comunal o algo por el estilo, y me preocuparía de que lo hiciesen bien. O los pondría en la calle. Hace tiempo que debí haberlo echado. ¿Echarlo? ¿Quiere decir que lo habría obligado a salir de viaje antes de cumplirse el tiempo? Sí, si usted se empeña en usar esa expresión vacía y anticuada. Empujarlo a través del túnel al gran vertedero. Eso era lo que yo quería decir. Entonces no cree que la pintura valga nada, que no hay por qué conservarla, mejorarla o aún utilizarla. Claro, la pintura es útil, dijo Tompkins, pero no se podía usar la suya. Hay cantidad de oportunidades para los jóvenes agresivos que no teman las ideas ni los métodos nuevos. Ninguna para esa vieja morralla. Solo son ensueños personales. No hubiese sido capaz de diseñar un buen póster ni aunque lo matasen, siempre jugueteando con hojas y flores. En cierta ocasión le pregunté la causa. Me contestó que las encontraba hermosas. ¿Puede creerlo? Dijo hermosas. ¿Qué? Le pregunté yo. ¿Los órganos digestivos y los genitales de las plantas? Y no encontró contestación. Pobre majadero. Majadero, suspiró Atkins. Sí,
Pobre hombre, nunca terminó nada. Bueno, sus telas han quedado para mejores usos, desde que él se marchó. Sí, pero yo no estoy muy seguro, Tompkins. ¿Recuerda aquella grande que emplearon para reparar la casa vecina después del ventarrón y las inundaciones? Encontré tirada en el campo una de las esquinas. Estaba estropeada, pero se podía distinguir el dibujo, la cima de un monte y un grupo de hojas. No puedo quitármelo de la mente. ¿De dónde?, dijo Tompkins. ¿De qué estáis hablando?, terció Perkins, intentando evitar la discusión. Atkins se había puesto completamente colorado. No merece la pena repetir la palabra, dijo Tompkins. No sé por qué perdemos el tiempo hablando de esto. Él no vivió en la ciudad. No, dijo Atkins, pero usted de todas formas ya le había echado el ojo a su casa. Por esa razón solía visitarlo y burlarse de él mientras se tomaba su té. Bueno, ahora ya ha conseguido la casa, además de la que tiene en la ciudad, así que ya no necesita envidiarle. Hablábamos de Nigel, si le interesa, Perkins. Oh, pobrecillo Nigel, comentó Perkins, no sabía que pintase. Aquella fue seguramente la última vez que el nombre de Nigel surgió en una conversación. A pesar de todo, Atkins conservó aquel último retazo de lienzo. La mayor parte de él se echó a perder, aunque una preciosa hoja permaneció intacta. Atkins la hizo enmarcar. Más tarde la donó al Museo Municipal y durante algún tiempo el cuadro titulado Hoja de Nigel estuvo colgado en un lugar apartado y solo unos pocos ojos lo contemplaron. Pero luego el museo ardió y el país se olvidó por completo de la hoja y de Nigel. Desde luego, está resultando muy útil, dijo la segunda voz. Como lugar de vacaciones y de descanso, es magnífico para los convalecientes y no solo por eso, a muchos les resulta la mejor preparación para las montañas. En algunos casos logra maravillas. Cada vez envío más gente allí. Rara vez tienen que regresar. Sí, es cierto, dijo la primera voz. Creo que deberíamos dar un nombre a esa comarca. ¿Cuál sugiere? El maletero se encargó de ello hace ya algún tiempo, dijo la segunda voz. El tren de Nigel Paris está a punto de salir. Eso es lo que ha venido gritando durante años. Nigel Paris. Les envié un mensaje a los dos para comunicárselo. ¿Y qué opinaron? Se rieron y las montañas resonaron con sus risas. Fin de la historia.